Ah, Debe de enfocarte y centrar el micrófono en él. Y hay uno, Veces que y hay uno que se veces que agacha. falla. Se han inscrito 50 y tantos, me ha dicho Gonzalo. no se había planteado como conferencia, ¿no? Sí, lo que me mandó el presidente. A ver. Pues se nos ve y todo, ¿eh? Pues claro que se nos ve. Y si hablas fuerte se te va a ver más. Claro, sí, sí. ¿Cómo es esto? Porque yo hable más fuerte, ¿se me va a ver más? Sí, No, sí, se verá. Pero tienes que convencer a la máquina. Cuando inauguramos la escuela aula, tenía que dar la clase, tenía 3 puntos, 50 alumnos, cada uno tenía. Ahí estás. No había micrófono. Ahí estás en Paco. Sí. Ya está, oye. Era para prueba. Pero estamos a la misma altura y cuando hablo yo a mí se me ve solo prácticamente. No, ahora. ¿Ves? Sí, por eso por lo que yo quería poner a Paco aquí. Pero Rápidamente cambiamos de sitio. hombre, que ya, No, Si quieres yo me cambio, a mí me da igual. es como que te callas y no hablas. Entonces ya se... Cambio, quieres. Tú, lo que digáis. Oye, yo no mando. No me callo ya. Tú gobierna, no mande, gobierna. Puedes hacer una introducción del comité o lo que quieras. O ya lo vas. Si me da permiso el señor. Se está oyendo. Cruz, y te paso la palabra. Y Bien. haces lo que quieras. Bien. Si no nos gusta, nos levantamos y nos vamos. Nos vamos y ya está. O te callamos y que empiece ya a hablar. Que se está oyendo de todo. ¿A qué hora estaba previsto? A las 18:00. Quedan 5 minutillos. ¿No? Sí. Pues, Lo dices por irte. no, por verlo ya. Pues o lo adelantamos o lo dejamos, como queráis. Lo dejamos en su sitio. Hombre, lo que no podemos hacer es adelantarlo porque... No, claro, adelantarlo no. Si está escuchando la gente claro, o lo quiere escuchar alguien, eso es. Porque resulta que sí, él llega y cuando llega el análisis ya ha pasado y solo queda el dimensional. Y claro, no... Es que Se ha quedado que son de no solo que están escuchando, sino que se está grabando yo. Sí, hombre. Se lo quiero. No, hay que empezar a la hora. Qué bien me había venido a mí este papel para las 4 cosas que voy a decir. Otras cosas que he escrito, he participado, eso es. Con eso podemos hablar horas y horas y horas y horas sobre palacios de la física española. bueno, el tríptico es una maravilla. Esto Precioso. es costó mucho trabajo, porque es una síntesis muy buena, Bueno, que fueron varios años. pues sí. Esto lo empezamos en Santillana del Mar, cuando vinimos a Julio Palacios, el gran collar de la orden de Carlos III. Ajá. Llevamos a la viuda, a Federico Mayor, al ministro entonces, y a la plana mayor de... que a ti no te gusta mucho, por la pregunta que me has hecho, pero todos gloriosamente se pusieron de acuerdo. Es decir, Polanco, Ricardo Leiner, Ancho, toda la Fundación Santillana, lo que hubiera que hacer, ¿no? Y Federico Mayor, que ya saben dónde acababa. Bueno, Sí. tengo a Federico de compañero en la Academia de Medicina y en la Academia de Farmacia. Pero ahí se portó de maravilla. Un conjunto de anécdotas de aquellos años 82 extraordinarios, ¿no? Y eso, pues nada, sí, para la Fundación Sanitaria, en el 82, después del 91, el centenario. Este está hecho en el Centro Cultural La Vidriera. Creamos una especie de, bueno, ahí lo pone, Universidad en el Real Valle de Camarse. Pero al mismo tiempo la hicimos en Zaragoza, y Lisboa.
una exposición. Sí, sí. ¿Y cuál es tu criterio de que se haga conferencia o se haga webinar, como se llama? Webinar. ¿Hay un criterio o es pues así a campo? Yo creo que es Acapón, ¿no? Sí. Sí. Bueno, tenemos aquí, pues, no sé si lo conocéis, Albino Arena, es el último discípulo de Julio Palacios. Sí, señor. Y es el que hizo la tesis doctoral, el último que hizo tesis doctoral con don Julio Palacios. Entonces, aparte del cariño, ¿no?, y el aprecio mutuo que nos tenemos, bueno, digo yo mutuo, a lo mejor me pasa, el que yo le tengo, que siempre es un referente. El último alumno, no el último de la clase. Oye, eso no es la vida. No. El audio está cortado, ¿no? A ver. ¿Y antes se oye? Ahora, A ver, ahora. Vamos a comprobar ahí. No hace falta. Es que él lo está viendo allí. De su... Buenas tardes. Espero que se me escuche bien, perfectamente. Soy Valentín Gómez Mampaso, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Ingeniería, y lo primero es pedir disculpas porque Maricruz Díaz, nuestra presidenta, hoy no ha podido estar aquí porque estaba de viaje en Logroño. Es para mí una satisfacción presentar esta jornada, esta conferencia, porque yo, en primero en mi escuela, estudié con el libro de don Julio Palacios, ¿no? Y entonces para mí eso es una satisfacción, el recordar ya del año 72, que es cuando yo empecé a estudiar en la escuela. Yo muy brevemente voy a hablar de un poquito la biografía de Julio Palacios para dejar después a Francisco González Posada que ya hable él de las cosas muchísimo más técnicas, y la presentación de nuestro ponente que la haga después Antonio Moreno, el representante de la Junta de Gobierno de los Ingenieros de la Comunicación. Julio Palacios, como muchos de vosotros sabréis, nació en Paniza, en Zaragoza, hijo de un médico rural que estuvo destinado en varios pueblos de Zaragoza y del sur de Huesca, y que le transmitió a su hijo pues, el interés por las ciencias. De hecho, se matriculó en la Universidad de Zaragoza y luego terminó en Barcelona, licenciándose en ciencias físicas exactas y no sé si naturales o no, porque en aquella época no sé si estaban juntas, con premio extraordinario. Y después pasó a realizar la tesis doctoral en Madrid, pues siempre por indicaciones de Cabrera, y en 1916 ya fue catedrático de termografía.
En esa época fue a Leiden a perfeccionar sus estudios por indicación de Cabrera y estuvo trabajando en temas de criogenia con Carmen Light, el premio Nobel, y allí estuvo hasta 1919, que volvió a Madrid, tomó posesión de la cátedra. Y muy brevemente voy a contar pues, las cosas que hizo a partir de entonces, ¿no? Él participó activamente en la visita que hizo Albert Einstein a España, participó en innumerables jornadas, trabajos y colaboraciones en toda su vida profesional. Fue presidente de la Sociedad Española de Física y Química, académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Más adelante fue también académico de la Real Academia Española. Después de la Guerra Civil, él siguió con su cátedra por idealismo, quizá, y en el año 44 pues, participó y firmó el Manifiesto de Lausana apoyando a don Juan de Borbón. Eso le hizo, pues, a lo mejor, estar un poquito más postergado por el régimen de entonces. En 1956 fue cuando ya publica su análisis dimensional, que es el objeto de la charla de hoy. En el 60, una nueva teoría sobre la teoría de la relatividad. Y ya después, en el 64, pues, preside el Comité Español de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, hasta que su fallecimiento ya en 1970 pues, termina con su brillantísima carrera profesional. Después de estas breves palabras, que espero pues a los que no conozcan la vida de don Julio Palacios, saber un poquito quién fue y lo que hizo, voy a dar la palabra a Antonio Moreno, que es nuestro presidente del Comité de Metrología y miembro de la Junta de Gobierno del Instituto, para que nos presente la familia. Bien, pues muchas gracias, tesorero. Entonces vamos a ir más o menos directamente al grano y voy a ir un poco a leer a lo que tengo preparado aquí, que es importante. Yo digo que cuando éramos niños, y aquí me convendría compartir pantalla, entonces yo no sé cómo se comparte la pantalla. Lo que necesitas es el teclado. Pues. No, lo que necesito es que venga alguien y no sé dónde está. Bueno, pues iba diciendo que cuando éramos niños y en el bachillerato estudiábamos la asignatura de física, pues se nos enseñaba que las magnitudes medidas pertenecían a diferentes clases que se denominaban dimensiones. Bueno, entonces así, por ejemplo, pues un litro de agua tiene un volumen de 1 decímetro cúbico, una masa de 1 kilogramo y un peso a nivel del mar de 9,81 newtons. El volumen se expresa como la potencia 3 de una longitud. Y así, no se consigue compartir. Eso va a ser grave. Estamos compartiendo. Se ve y se oye. Entonces voy a repetir un poco lo mío. Decía que cuando éramos niños y en el bachillerato estudiábamos la asignatura de física, se nos enseñaba que las magnitudes medidas pertenecían a diferentes clases que se denominaban dimensiones. Y digo que así, por ejemplo, un litro de agua, pues tiene un volumen de 1 decímetro cúbico, una masa de 1 kilogramo y un peso a nivel del mar de 9,81. El volumen se expresa como la potencia 3 de una longitud, la longitud al cubo. Y así convenimos que la dimensión de un volumen es L al cubo. Y tenemos en la primera línea un volumen es L, se pone entre corchetes, al cubo, siendo L la dimensión de una longitud. La masa, al ser una magnitud fundamental, se le asigna una dimensión M, que es la segunda línea, entonces la masa tiene una dimensión entre corchetes de M. Y en cuanto al peso, que es una fuerza, y en la tercera línea, pues sabemos que una fuerza, según nos enseñó Newton, es el producto de una masa por una aceleración. La masa la tenemos ahí, la m, y la aceleración pues sería el cociente entre la distancia recorrida y la distancia, pero la derivada. La aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces queda mLt a la menos 2. Bien, ahí tenemos una serie de ecuaciones que pueden ser bonitas, pueden ser feas. Todo esto parece muy sencillo. Entonces, si lo que hemos venido aquí
es a multiplicar y a dividir, pues no parece muy lógico que a nuestros años nos dediquemos a esto. Pero vamos a dar un golpe de tuerca a todo esto. Pensemos qué es lo que es un ángulo. Los ángulos se miden, bueno, se suelen expresar en grados sexagesimales. No, un ángulo recto son 90 grados, la tercera parte son 30 grados, muy bien. Pero en realidad la medida, digamos, técnica o científica es el radián. Y el radián es, evidentemente, os lo tendremos luego, pero hay una proporcionalidad evidente, una proporcionalidad directa entre la expresión de un ángulo en grado y la expresión de un ángulo en radián. Entonces, la relación sabemos cuál es, 180 grados, o sea, el ángulo llano, equivale a pi radian. La medida de un ángulo en radianes se consigue trazando un arco de circunferencia de radio 1 y centro del vértice del ángulo. Tenemos un ángulo y entonces en el vértice hacemos un arco de circunferencia y medimos sobre la circunferencia la longitud del arco así definido. Y por lo tanto existe una relación de proporcionalidad entre el ángulo medido y la longitud del arco. Repito, existe una relación de proporcionalidad entre el ángulo medido y la longitud del arco, expresado como cociente entre la longitud del arco y el radio de la circunferencia. Entonces, si la medida en radianes es el cociente de dividir dos longitudes, su dimensión será L partido por L. O sea, 1. Ángulo L partido por L igual a 1. ¿Y esto qué es? En el folleto de convocatoria se alude al número de Reynolds, que es el cociente entre dos fuerzas. Y por ello también, la fuerza hemos dicho arriba, que era ML de a la menos 2, el número de Reynolds, cociente entre dos fuerzas, pues cociente entre dos cosas iguales, también 1. Y surge la pregunta siguiente. ¿Es el ángulo equivalente a un número de Reynolds? Obviamente no. Continuando por esta senda, un trabajo es el producto de la fuerza aplicada por la distancia recorrida. En términos dimensionales, a la última línea de abajo, sería la fuerza, que es ml de menos 2 por L, luego ml2 de menos 2. Y por otra parte, un par de fuerzas ejerce un momento que es el producto de las fuerzas aplicadas por la distancia de los puntos de aplicación. Luego su dimensión será ml a la menos 2 por L, o sea, ml2 de menos 2. E inmediatamente aparece la pregunta. ¿Es un trabajo equivalente al momento de una fuerza? Obviamente tampoco. Y el análisis dimensional, que parecía algo sencillo, y decía, ¿para qué hemos venido aquí? ¿Para aprender a multiplicar y dividir? Pues no, se complica. Y se ha estimado necesario profundizar en estos temas. Y más adelante creo que valdrá la pena explicar el origen de por qué estamos aquí hoy. Pero creo que yo no debo de enrollarme más y presentar a nuestro ponente, que es nuestro amigo don Francisco González de Pasada, y para mí, Paco. Bueno, presentar a Paco y ya podíamos eliminarla por compartir pantalla. No sé si sabemos cómo dejar de compartir pantalla. Creo que consiste en irse arriba a la ley donde pone dejar de compartir. Dejar de compartir. No, a la derecha, en el centro. En el centro. Centro. A la derecha, un poquito. Ahí, dale. Eso es. Cierra eso. Pero bueno. Dale al grande, al cuadro grande. Al cuadro de la izquierda. No hagas nada. A ver si viene. Ahí, al cuadro grande. Arriba. No hagas eso. No hagas eso. Arriba. A ver si viene. ¿Será el cuadro primero? No lo hagamos. ¿Es el cuadro primero? Sí. No, el cuadro primero de la sala. Esto es estirar las personas que hay para... Está perfecto, no hagáis nada. Pero la pregunta que yo haría es, ¿se nos ve? Pues probablemente sí o probablemente no. O sea, nosotros no nos vemos a nosotros mismos ahora mismo. Sí, hombre, ahí estás. No tiene que verse así. Tiene que verse Te está diciendo que sí se te ve. A ver. Pero, había que darle ahí. Y ahí. Eso es. Correcto.
Bueno, pues, les decía que compartir a don Francisco González de Pasada pues puede ser muy sencillo o muy difícil. Concretamente, aquí tenemos un librito que es su currículum. Bueno, simplemente son unas 175 páginas y entonces lo que tengo que hacer es empezar a leerlas. O a menos que, como en las famosas juntas de todas partes, se dé por leída. Nadie lo ha leído obviamente, pero todo el mundo muy contento por darnos a escucharlo. Bueno, entonces lo que puedo hacer es leer una pequeña introducción que he hecho aquí, y esta sí que es corta. Dice que don Francisco González de Pasada es doctor ingeniero de caminos y que a este doctorado añade otros 7 doctorados más. Creo que por ahora son 7 más, ¿no? ¿Son más de 7? Bueno, pues más de 7. Bien. Ya jubilado, ha sido catedrático de Fundamentos Físicos de las Técnicas en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Cantabria, de cuya universidad fue rector. Posteriormente fue catedrático de la asignatura de igual contenido en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, pasando ya finalmente a la situación de jubilado. En relación con el tema del artículo, siendo aún estudiante de ingeniería, simultaneó esos estudios con los de licenciatura en física. Siendo alumno de Julio Palacio, quien siempre ha sido considerado una autoridad no discutida en análisis dimensional. Su actividad intelectual le lleva a preparar constantemente nuevas ponencias. Es académico de número de varias academias, como la de Medicina o la de Doctores de España, por citar solo 2. Y creo que con esto puede ser suficiente para no... Y Paco, tienes la palabra. Bueno, para mí constituye una alegría extraordinaria encontrarme aquí y sobre todo llamado, vamos a decirlo así, por el Comité de Metrología del Instituto de la Ingeniería de España y de manera más directa, pues por Antonio. Me pidió que habláramos de Julio Palacios y análisis dimensional. Solo con esos 2 nombres, Julio Palacio y análisis dimensional, ya tendríamos para más de un curso. Pero bueno, vamos por lo menos a poner, a medida de lo posible, unas cuantas ideas por delante, ¿no? Tomamos contacto con Julio Palacios intelectualmente y con su obra en el entorno de 1982, en ocasión en que pedimos a Su Majestad el Rey que le diera el gran collar de la Orden de Carlos III, pues de muerto, obviamente, y al rey Juan Carlos pues le pareció esto estupendo. Como don Julio había sido no solo preceptor de Juan Carlos, sino miembro del Consejo Privado de don Juan de Borbón, el rey nos facilitó, nos pidió, nos recomendó que fuera Su Alteza Real, el almirante flota española, el nombre que tenía, don Juan de Borbón, que fuera él el que hiciera ese acto de dar a título póstumo la gran orden y el collar de Carlos III, puesto que tenía el equivalente de Portugal. Esto fue en el año 1982, en la Fundación Santillana, en Santillana del Mar, donde pues estuvieron las 5 hijas de Julio Palacio, la viuda a la que se le entregó precisamente don Juan de Borbón en una excursión primera que hizo por Cantabria y que vivimos de manera extraordinaria en distintos lugares de Cantabria. Claro. Bueno, en ese mismo año se celebraban los 50 años de la creación del Instituto Nacional de Física y Química. El edificio Rockefeller, como le gustaba denominarlo a los científicos que habían salido de España después de la Guerra Civil. Entre ellos, Francisco Giral, que había sido presidente del Gobierno de la República, y Augusto Pérez Vitoria, que habían sido los 2 últimos catedráticos de ciencia que habían sacado las cátedras en el año 36, en enero. Bien, entonces aquello fue un reencuentro de los que salieron al exilio después de la guerra. Ya hacía 7 años que había fallecido Franco, y en ese año 82 pues fue un encuentro verdaderamente extraordinario en un conjunto de actos que se celebraron en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde se puso también la exposición para que esto es el catálogo.
Después, en el año 91, pues ya dimos más pasos, ¿no? El año 91 era el centenario de Julio Palacios. Y entonces, pues hicimos exposiciones, congresos, en Real Valle de Camargo, como veis ahí, en Cantabria, y escribimos también una biografía. Bien, se dio un gran impulso a la recuperación de su figura. Como les he entregado este catálogo de la exposición, vamos a ver en qué consistía de manera esencial nuestra conversión, vamos a llamarle así, a la figura y a la obra de don Julio, ¿no? Se dice ahí, su ámbito profesional, la física, la gran aportación de Europa a la humanidad, la maravilla de Occidente, la ciencia por excelencia, el orgullo de la civilización del hombre occidental, 4 de las expresiones de Ortega que sacamos a relucir en nuestra tesis doctoral de sociología. La física no ha tenido ni tiene entre nosotros la tradición de otros campos del saber, ni ha alcanzado la difusión que los tiempos presentes, tan condicionados por la ciencia en general y por la física en particular, exigen allende la frontera de los recintos universitarios específicos. Esto sigue sucediendo así, pero ya mucho menos por la importancia que está teniendo la cosmología, ¿no? La vida de Julio Palacios es historia de la física española del siglo XX. Es historia de la ciencia, pero es también, como puede apreciarse en la exposición que presentamos, historia de España, fuente documental de importancia para un mejor conocimiento del reciente pasado de los pueblos ibéricos. Cuando uno se aproxima a la obra del profesor Palacios, queda impresionado por la extensión de los campos que abarca en un mundo ya tan especializado y por su constante preocupación de rigor en los conceptos y de uso adecuado del lenguaje castellano. El acercamiento a su vida presenta 2 lealtades nítidas, dado obviamente como es lo lógico y como corresponde en el sentido positivo, la lealtad. Una, su permanencia en el mundo racional de la modernidad, es decir, Galileo, Descartes, Newton y Kant. Otra, sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas. Ambas lealtades, la científica como la ideológica, política y religiosa, constituyen 2 constantes definidoras de su obra científica y de su vida. Una anécdota contada por Luis Bru, compañero suyo, discípulo también. Con ocasión de la aparición de la Segunda República Española, estaban los alumnos a la espera de don Julio. Ayer era monárquico, vamos a ver ahora, y estaban todos los estudiantes esperando a ver qué es lo que dice. Según nos contaba, llegó allí don Julio y dijo, ¿sabían ustedes que yo era monárquico? Pues ahora les digo que lo soy mucho más. Y bueno, así empezó su 15 de abril, presupuestamente al menos como anécdota, pero es simplemente para dejar esta lealtad. La lealtad a la ciencia, pues esto fue una de las grandes glorias de su física, pero al mismo tiempo de lo que le iba a impedir ver lógica y naturalmente la revolución relativista y la revolución cuántica, fruto precisamente de esto. ¿Cómo? Pues en el año 44, como nos has dicho antes, pues firmó la adhesión de unos cuantos intelectuales al manifiesto de Lausanne de don Juan de Borbón, pidiéndole a Franco que lo readmitiera como rey, que restaurara la monarquía, ¿no? Y Franco no hizo caso de ninguna manera, ¿no? Pero a Julio Palacios, como a otros, a Julio Palacios lo desterró, vamos a dejarlo en esa palabra, ¿no? Y lo mandó a Almansa, donde estuvo pues casi un año, ¿no? Y además esto coincidió con el ingreso que debía haber realizado en la Real Academia Nacional de Medicina de España, ¿no? Él tenía que haber leído el 14 de marzo de 1944 su discurso de ingreso
que yo lo tengo firmado por él, claro, también lo tenemos, pero solo desfasado, porque no pudo leerlo hasta el 15 de marzo del 1945, porque ese año es el que pasó en Almansa. Bien, en Almansa se dedicó a escribir el libro de electricidad, como aquí el profesor Albino Arena, discípulo último y predilecto en muchos sentidos de don Julio Palacios, ¿no? Julio Palacios ha sido una figura clave en la física española. Su prestigio lo elevó a la cima de la ciencia en nuestro país. Su actitud ante la teoría de la relatividad, en la última etapa de su vida, le creó grandes tensiones intelectuales, muchas incomprensiones y rechazos tan firmes como su propia personalidad. España había olvidado a su científico, a su escritor, la física española, a uno de sus maestros más ilustres. Bueno, pues con esa introducción puesta con tono superior, pueden leer este folleto y pues, los dejo aquí. Bien, en el año 91, al mismo tiempo que hicimos pasear la figura de don Julio Palacios por Cantabria, por Madrid, por Zaragoza, por Huesca y por Lisboa, pues escribimos con la Diputación General de Aragón una biografía con un conjunto de documentos sobre Julio Palacios. Bien, y como otro acontecimiento importante de la vida, pero que normalmente no está escrita, pero estamos exponiendo tan, digamos, duramente y esquemáticamente, él había publicado en el año 36 un libro, Filipinas, Orgullo de España. Era tradicional desde el año 10 que fue España la única nación europea que se atrevió o que consideró conveniente celebrar en el año 10 el centenario de la independencia de Argentina. Cada uno la pone la fecha que quiera, cada uno de los de allí, se anticiparon. Pero decidieron los argentinos celebrar el centenario en el año 1910, cuando lo que había ocurrido en ese momento es que el puerto de Buenos Aires había logrado expulsar a los asaltantes ingleses que querían haber llegado allí, ¿no? Pero bueno, entonces en 1910, para celebrar el centenario, España sí fue a celebrar el centenario, ¿no? De la grande gloria de encuentro de España con nuestra América española, ¿no? Y ahí, pues, se quiso llevar también una representación científico-cultural, desde ese primer acto con las antiguas, pues vamos a llamar la colonia, que eran las palabras que se utilizaban entonces, ¿no? Y ahí se llevó a Torres Quevedo, ¿no? La gran figura de la ingeniería española, al que le hemos escrito bastante más todavía que sobre Julio Palacio, como tú sabes. Son por lo menos 20 libros los que hemos hecho ya de Leonardo Torres Quevedo. Leonardo Torres Quevedo allí hizo muchas cosas importantes, entre otras, pues la primera manifestación de que estaba detrás de descubrir, entre comillas, la automática, por medio del ajedrez, que hizo allí unas insinuaciones. Pero bueno, lo importante en aquel momento, a los efectos que nos interesa, es que desde entonces los distintos gobiernos españoles, que iban más o menos alternándose también en ese momento, lo que era la institución libre de enseñanza, digamos, los más de izquierdilla, vamos a dejarlo ahí, con los más conservadores, pero en todos ellos ya había quedado grabada la intención de hacer, ¿no?, que se llamaban, ¿no?, mensajes culturales, ¿no?, cada 2 años, y además algo verdaderamente sorprendente, visto lo que ha sido la tradición española, uno de ciencia y uno de letras. Entonces, pues estos fueron distintas personalidades españolas. Y en el año 35, pues fue Julio Palacios, la República, después de lo que hemos hablado de Julio Palacios, y nuestro paisano cántabro, Gerardo Diego, hombre de ciencia y un hombre de letras. Es verdad que Julio Palacios sabía alemán y Gerardo Diego no. Y Julio Palacios, mayor en edad, pues es el que llevaba, digamos, la jefatura
pero vamos, prácticamente todas las representaciones españolas en unas Filipinas, que había tenido todo el dominio norteamericano desde la Sacavite, ¿no? Y finalmente los intentos japoneses también, pero toda la trayectoria norteamericana, pues al regreso se fue escribiendo un libro de viajes, que esto es sorprendente, que llevando a un poeta y a un literato de extremosa categoría, ¿no? Pues fuera el científico el que hiciera este libro de relatos sobre la realidad filipina con la que él se había encontrado y con los problemas del viaje, ¿no? Bueno, y este libro, pues se dice, parece lógico, que fue, digamos, el acontecimiento que le facilitó su ingreso en la Real Academia Española, como fruto del éxito que había tenido. Bueno, en el año 98, que dimos otro impulso al recuerdo de la física española y al de Julio Palacio, pues le pedí a la Diputación, como se llamaba entonces, hoy ya el Gobierno de Aragón, que se hiciera una edición del Filipinas Orgullo de España. Bien, y se hizo. Por lo que es lo mismo, otro momento singular para recordar la figura de Palacio. Bueno, unas pinceladas y muy rápido, pero por situar al personaje. Bien, en análisis dimensional, a mi juicio, pues hay tres figuras capitales, con tres contenidos y tres actitudes. Primero es Bridgman, Percy Bridgman. Este es el creador del análisis dimensional. Su dimensional análisis, reconocido universalmente, pues la primera edición es de los primeros años 20, ¿no? Y es el fundador del análisis dimensional, con una concepción clara de que el análisis dimensional es un método enormemente útil con una finalidad, lo que podemos decir dos, desde el punto de vista intrafísico, con la finalidad de utilizarlo como método para obtener ecuaciones fácilmente. La concepción del análisis dimensional como método. Como método. Vamos a grabarnos bien esta palabra para poder ver mejor lo demás, ¿no? Bien, y entonces pues ese es el... Pero se dejaba ver ya desde ese momento inicial, había, digamos, un prolegómeno, lo que a mí me gusta llamar protohistoria, protohistoria, si no queremos decirlo todavía más lejos, prehistoria, que Fourier ya había hecho algunas indicaciones y también se había intentado hacer algo para modelos reducidos. El que os habla pues, estuvo 10 años en el laboratorio de hidráulica del CEDE haciendo modelos para presas, canales, ríos con lecho móvil, etc. Es decir, para utilizar el análisis dimensional en sistemas ya más complejos de deformaciones vertical respecto a la horizontal, de lechos de arrastre, etc. Bien, uno, para encontrar leyes más sencillas de fenómenos físicos o de problemas físicos, y dos, como fundamento para la teoría de modelos reducidos. Se nos ha hablado en la introducción del número de Reino. El número del Reino es capital para los modelos hidráulicos, para lograr semejanza suficiente para que lo que nos da el modelo sea traspasable a la realidad. Bueno, Bridgman, por tanto, es el creador del análisis dimensional y fundamentalmente está y solo en que es un método extraordinario para obtener ecuaciones relativamente sencillas de problemas físicos y de fenómenos físicos. En esas dos cuestiones. La idea del problema físico es la que va a desempeñar, va a acabar en los problemas propiamente ingenieriles para obtener fórmulas más sencillas. Bien, el segundo punto capital de esta historia, digo yo, esto no hay que creérselo, digo yo, es Julio Palacios. Es libro de análisis dimensional de Julio Palacios, del que pues, vamos a leer algunas cosillas para situarlo históricamente sobre todo, ¿no? Y ahí
Julio Palacios, en su análisis dimensional, pues es bueno leer lo que de una manera u otra me atreví a escribir en el año 82. Creo que esto es importante, como lo más importante es al margen del juicio que a unos o a otros merezca el libro, la página 9, análisis dimensional, lo cierto es que el texto de Palacios hace época. Se paralizan las ediciones de los de Brigman y Langaard. Langaard es el de modelos reducidos principal, el de la experimentación. Y la obra de nuestro insigne físico se traduce al francés en 1960, nada menos que en la Gautier Villard de París, y al inglés en 1964, con traducciones de relevantes físicos de entonces. Año en el que se publica el 64 la segunda edición española. Es decir, 56, 60, 64 son prácticos, 56, 60 y 64 es una década, ¿eh?, de dominio del análisis dimensional de Palacio. Palacio se convierte en el primer físico español que recibe los honores de estas traducciones. Honores aún, podemos ponerlo hoy, no alcanzados por ningún otro según nuestras noticias. Los años comprendidos entre 1956 y 1971 son de entrada y apoteosis de Palacios en la historia del análisis dimensional. Este texto, en lenguas inglesa, francesa y española, además también había una traducción al rumano, pero esa no se editó. Francesa y española, se sitúa en la cúspide internacional en la década de los 60. Palacios se convierte en la máxima autoridad mundial en la materia en esos años. Brigman pasa a un segundo plano. La escuela francesa, práctica, utilitaria, como he dicho antes, calla o espera. Los textos clásicos no se reeditan, tampoco se escriben otros nuevos. Con su desaparición física, 21 de febrero de 1970, comienza el olvido y la marginación de su obra. El análisis dimensional no interesa a los físicos, el texto de Palacios tampoco. En 1978 se reedita el libro de Brigman, reimpresión de la séptima edición de 1951, y en 1980 el de Langaard, reimpresión de la de 1951. Parece como si hubiéramos vuelto a 1955. Da la sensación de que el texto de Palacios solo sirvió para paralizar la historia, que en lo que afecta a este tema habría perdido 25 años, los correspondientes a la entrada, la apoteosis y la crisis de Palacios. ¿No exigen justicia a nuestro físico algún tipo de reivindicación? Este tema será objeto por nuestra parte de futuros trabajos. Bueno, con eso ya pueden observar cuál es la visión que tenemos acerca de la historia y el papel que en la historia del análisis dimensional desempeñó Julio Palacios, ¿no? Bien, los años 80 y los años 90 y hasta el 2000, pues pusimos en marcha. Aquí tenemos en este momento a mi izquierda, pues al último discípulo de Julio Palacios, que colaboró enormemente en lo que llamamos entonces Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional, y yo me he atrevido ya a llamar Escuela Española de Análisis Dimensional, donde un conjunto extenso de físicos y de ingenieros de distintas materias, pues estuvimos algo más de 20 años actualizando, recreando y, digamos, incrementando la aportación española al análisis dimensional, ¿no? Bien, pues en homenaje a los integrantes de la Escuela Española de Análisis Dimensional, 1989 a 2005, pues, y aquí los cito a todos, pues he preparado la tesis doctoral en física, que ya está presentada a la espera de poderla defender,
por eso pues no les puedo decir vayan a Teseo, que ya estará ahí publicada, por lo que mi deseo de aquellas cosas en las que uno pueda hacer algo original, pues puedan ser recibidas por quien quiera, sin más que ir a la red, ¿no?, del Ministerio de Educación y Ciencia. Bien, pues entonces en esos momentos pues hicieron muchos trabajos durante esos casi 20 años, los distintos, los Facultad de Físicas y Escuela de Ingenieros Industriales de Oviedo, Escuela Politécnica de Cartagena, de la Escuela Politécnica de Madrid, de la Complutense también otros, en fin, de distintas universidades, pues que nos reuníamos con harta frecuencia, se hacían anuarios con todos los trabajos nuevos, etc. Pero bueno, vamos un poquito, digamos, al grano. El origen formal del análisis dimensional como disciplina científica está, como he dicho, en Briggs, físico, filósofo, Premio Nobel de Física en 1946. Se le considera, paralelamente, creador de la corriente filosófica denominada operacionalismo. Interesan especialmente en esta tesis de fundamentos matemáticos y filosóficos la lógica de la física moderna, del propio Bridgman, y la naturaleza de la teoría física de él. Bien, ¿cuál es el significado entonces de la obra de Palacios? Leyendo al propio Palacios, merecen reproducirse del prólogo de su libro de análisis dimensional los siguientes párrafos. Este libro ha resultado desmesurado, dice Palacios, el suyo, juicio suyo. Este libro ha resultado desmesurado. Lo que hay en él de fundamentalmente nuevo cabría en un par de capítulos. Pero la novedad es tal y se halla tan en pugna con las ideas de cuantos autores se ocupan en cuestiones relacionadas con análisis dimensional y hasta con las doctrinas filosóficas aceptadas por la mayoría de los físicos contemporáneos, que he juzgado imprescindible justificar mis asertos hasta la saciedad y demostrar que en todos los capítulos de la física el nuevo método aventaja a los preconizados por los tratadistas. Aquí se le escapa a Palacios, digo yo, esto ya no lo dice él, el decir que es un método, lo suyo. Pero a continuación, tras ensayos y rectificaciones que han durado muchos años, creo haber construido una teoría clara y sencilla de las magnitudes físicas. Mi confianza se basa en el beneplácito de mi colega, el profesor Ricardo San Juan, que ha examinado minuciosamente mi manuscrito y me ha sugerido acertadas modificaciones. Muy bien, por nuestra parte, pues es el párrafo que os he leído anteriormente. Vamos a encontrarnos que en toda la obra de Palacio va a estar este dilema. ¿Es método? ¿Es teoría? ¿Cuánto de teoría ha aportado? Si es que ha aportado teoría y cuánto ha llegado. Y si en la aplicación del método ha sido fiel a su teoría o se ha olvidado de la teoría y ha utilizado de manera magistral un método, ¿no? Bien. Bueno, el libro Análisis Dimensional, en la línea esta, a la que me he referido, pues él dice más. Trataremos en este trabajo de desarrollar una teoría del análisis dimensional basada en hechos elevados a la categoría de postulados y que resultan ser en número de 2. Esta es su gloria. Frente a una mera técnica operatoria, decide hacer lo que vamos a ver luego en Mario Bunge, la crítica feroz a toda la historia de estos temas básicos para la física, en el sentido de que establece 2 postulados, es decir, va a construir, o creerse que construye, una teoría hipotético-deductiva. Hay unos postulados, hay unas consecuencias, obtiene unos resultados que aplica a la física. Ya veremos cuál es el concepto que tiene de física
y cómo hace estos postulados. Bien, trataremos en este trabajo desarrollar una teoría basada en hechos elevados a la categoría de postulados y que resultan ser en número de dos. El primero se refiere a la índole de las ecuaciones físicas. El segundo, al de las constantes universales, que permite clasificarlas en iludibles y superfluas. En el primero, el de las magnitudes físicas, que quedan aquí pues, puesto como postulado para las ecuaciones sin haber tratado, sin haber hecho ninguna concepción acerca de las leyes de la física, nada concepción teórica de las propias teorías físicas para obtener el concepto de dimensión que no obtiene. Sin embargo, es extraordinario la formulación parcial del primer postulado suyo y del segundo. Y glorioso la intención de crear una teoría para el análisis dimensional. Verdaderamente gloriosa. Nuestros postulados, dice él, bastan para crear un sistema dimensional unívoco. Con los postulados, él cree que va a generar un sistema dimensional unívoco. Luego veremos, os lo anticipo ya, que su manera de concebir todas las teorías físicas, pues no las concibe. Lo que concibe es la física como una y luego aplica a distintos capítulos de la única física que hay, ¿no? Creo que lo he dicho muy bien, pero lógicamente para nuestros oídos, que lógicamente no están acostumbrados a esto, la física, la artículo determinado, lo podemos usar lingüísticamente. Pero claro, ¿en qué se parece la cuántica a la relatividad o la una y la otra a cualquiera de las teorías físicas clásicas? Bueno, pues esto va a ser un trasfondo, como veremos después. Pero él cree y actúa de manera magistral porque es el primero que hace una teoría. Se cuenta, como he dicho antes, es la gloria de la física española que haya hecho esta tarea extraordinaria de introducir un sistema hipotético deductivo, aunque se haya quedado algo corto en su comienzo y luego pues que a la hora de concebir la física pues no está eso nada claro, ¿no? Nuestros postulados bastan para crear un sistema dimensional unívoco y su validez deberá comprobarse por vía experimental, esto es, en problemas de análisis dimensional cuya solución completa sea conocida. Es decir, no acepta ni siquiera la propia teoría, sino que serán las consecuencias las que en su caso. Hablaremos, pues, de las magnitudes físicas, sigue diciendo él, tales como la fuerza, la masa, la energía, como de entes abstractos que intervienen en los diversos fenómenos con cuantías o cantidades que varían en cada caso. No son las magnitudes físicas entes abstractos que intervienen en diversos fenómenos. Son entes abstractos que hemos creado los seres humanos, ¿no? Que hemos creado y a los que pretendemos que se sometan los fenómenos físicos y la física entera. En consecuencia, tendremos que poner la teoría antes que decir qué es lo que queremos ver en un fenómeno, porque si no, en vez del fenómeno, lo que hacemos es el fenómeno que prefabricamos nosotros mismos, ¿no? Bien. Vulneramos deliberadamente, sigue diciendo él, los preceptos de la filosofía operacional para la cual nos mantenemos dentro de la buena doctrina positivista. Pues nos fundamos, después del varapalo que le ha dado a Virgen, nos fundamos en hechos y sometemos nuestros postulados a la comprobación experimental. El hecho en que nos basamos, dice él, es la existencia de leyes físicas que se formulan mediante ecuaciones cuya estructura suele ser tal que permite atribuir una dimensión a cada magnitud. Una visión extraordinaria, solo que no la deduce. De aquí resulta que el análisis dimensional está subordinado a las teorías físicas. Una luminosidad extraordinaria, lo que no había visto nadie antes. La fuerza o la masa
o el volumen que nos han puesto aquí al entrar no es por acuerdo, no es por acuerdo que podemos escribir esas fórmulas de la introducción, sino que tendrá que ser por deducción hipotético-deductiva de unas leyes. Y eso es lo que tenía que ser el análisis dimensional aplicado. Porque la dimensión está subordinada a las teorías físicas. Una teoría física, esto es lo que están mis grandes capítulos, una teoría física es la que nos dirá qué dimensión tiene cada una de las magnitudes que intervienen. Porque cuando la física define la magnitud primaria, cantidad de materia o masa, no puede definir qué dimensión tiene. La dimensión es lo que las magnitudes reciben unas de otras y todas en conjunto por formar parte de las leyes físicas. Es lo que le regala la ley física al conjunto de las magnitudes físicas. Esto estaba más o menos intuido por Palacio, pero no llegó a captar el salto, no lo dio. Esto es la primera idea que yo quisiera que quedara bien clara. Las magnitudes no tienen dimensiones por sí mismas, ninguna, sino que la dimensión es lo que les corresponde a unas y a otras por las leyes, es decir, por las relaciones a las que les someten las leyes de las distintas teorías físicas, que le aportan a la magnitud algo que no tenían en su definición como magnitud primaria. La dimensión va a ser, por tanto, algo adquirido, no es un atributo primario, sino es un atributo secundario adquirido por la importancia que van a tener esas magnitudes que hemos definido cada una por sí misma, las primarias me estoy refiriendo, y que luego las metemos en una ley. El estar ellas interrelacionadas, filosóficamente con Zubiri diríamos que son notas, ¿no?, en respectividad unas de otras por las cuales están viviendo. La dimensión es lo que adquieren las magnitudes. Entonces, ya con la cariñosísima introducción que nos ha hecho don Antonio, nos ha utilizado la palabra magnitud fundamental, como si eso fuera también porque el Sistema Internacional de Unidades o el profesor Arenas o el profesor González de Posada queramos, son fundamentales las que nosotros queremos. No. Lo que las propias teorías, y Palacios ahí lo ve muy bien también, nos va a dar las magnitudes que podemos considerar básicas. Y cada teoría física, la mecánica, la dinámica newtoniana, la gravitación, las teorías de gases, la termodinámica, etcétera, etcétera, cada una nos va a dar un conjunto de posibles bases dimensionales. Y nosotros podemos elegir cualquiera de ellas. Y la que nos parezca más propio, a esa la llamamos fundamental. Pero dentro de todo un conjunto de bases posibles que tienen las teorías físicas. A ver. Un segundo. Para que veamos un segundo, creo que tengo aquí. Mirad. El conjunto, Antonio, te vas a poner muy contento o muy triste. El conjunto de bases posibles que tiene el electromagnetismo, estudiando el electromagnetismo como teoría física, en lo que hubiera predicho y deseado Julio Palacio, son todas esas. Y de todas las combinaciones posibles que se pueden hacer con las distintas conjunciones de magnitudes, pues hay muchas, unas que no podrían ser bases. Y dentro de las que pueden ser bases, ya podemos ser bases, ¿cuántas son? Pues podemos elegir la que queramos. Bueno, ya hemos dicho dos cositas importantes, ¿no? Lo que quería Palacios dejar bien claro. Bien, a fin de cuentas, otro tema que creo que aquí puede interesar mucho en el Comité de Metrología, pues es cuál era su primera impresión o sus problemas con las unidades, ¿no? Bueno, ahí también podríamos mucho, pero son varios los capítulos que tenemos aquí.
Bueno, vamos a ver por dónde nos metemos, ¿no? Aquí hay otras cuestiones importantes. Todo físico sabe cómo realizar un análisis dimensional y cómo calcular las unidades de una cantidad dimensionalmente compleja. Pero, de hecho, ninguna teoría ha justificado adecuadamente estas operaciones. El Comité Internacional de Pesas y Medidas lo han hecho muy bien y es glorioso. Yo no quiero anticipar la gloria no buscada que va a tener cuando se acabe este segundo que traigo aquí. Pero, en fin, por lo menos para dejar la buena voluntad de que todo eso que se pone por convenio va a poder ponerse por teoría física hipotético-deductiva. Todas esas muchas referencias que hay, ¿no? Pero esta es la situación en la que estábamos, ¿no? Lo que es peor, nos dice todavía, los dos conceptos, dimensiones y unidades, se mezclan en muchas ocasiones. Y eso es lo que tenemos también en todo esto que venimos arrastrando. Peor aún todavía. Con frecuencia se definen, entre comillas, mediante referencia a operaciones de medida. Bien, el concepto de unidad, esto sabes tú mucho, ¿no? El concepto de unidad es una de esas nociones científicas que han permanecido oscuras por necesidad de una teoría y el exceso de filosofía vulgar. No se han andado con chiquitas nunca, ¿eh? Ni Palacios ni Mario Bunge, que es el gran filósofo de la física, ¿no? Bien, bueno, podría seguir ahí con todos estos, ¿eh? A modo de conclusión, el Comité Internacional de Pesas y Medidas, bueno, esto es por lo que se referiría fundamentalmente a la actitud de Julio Palacios. A mí me gustaría leeros también algo de Mario Bunge, que es el tercero dentro de la historia. Mario Bunge es, aparte de posiblemente en filosofía de la física o en físico filósofo más importante, ¿eh? A mi juicio, o menos para mí, entre mis maestros, he relacionado con él bastante, he tenido en varias ocasiones próximos y bueno, sus numerosos libros, ¿eh? Criticando cómo se plantean o cómo planteamos la física y en concreto el análisis dimensional, pues han sido sugerentes, ¿eh? E importantes, con numerosísimas ediciones y mucho, ¿no? Bueno, después de esto, en el que, a fin de cuentas, esta es la tesis doctoral en física que está presentada, con lo cual pues, se introduce una teoría hipotético-deductiva que completa las intenciones de Julio Palacios, que no llegó a cerrar la teoría de las magnitudes físicas, sino que ni siquiera lo intentó, porque se confió en lo que había hecho Ricardo San Juan. Y Ricardo San Juan pues, no completó la teoría de las magnitudes físicas que le llevaran al concepto de dimensión. La teoría que exponemos aquí, ¿eh? Teoría dimensional, teoría algebraica de las magnitudes físicas, que en el último de medida pues, han publicado la mitad de la teoría de las magnitudes físicas ya completa. Espero que en la próxima aparezca la teoría de las leyes físicas, que no ha existido en ningún texto, la teoría de las teorías, teoría matemática, la teoría matemática, porque la de San Juan, que es una teoría matemática de las magnitudes, extensamente completa, salen muchas cosas que no llevan al concepto de dimensión, pero no alcanzan ni de lejos el llegar ahí, porque le falta la teoría matemática de las leyes físicas y la teoría matemática de las teorías físicas. Con estas dos otras teorías, aparte de la de magnitudes, es cuando las dimensiones se les va a dar la que le corresponda a cada una de las magnitudes físicas de esa teoría, ¿no? Bien, pero el otro gran problema de Palacios y de todo el análisis dimensional, no solo de Palacios, es la relatividad y la cuántica. ¿Qué hacemos
con estas dos grandes revoluciones. Bien, pues esta otra, que será, espero, y también muy pronto, la tesis doctoral en matemáticas, es la aplicación de la teoría dimensional a la relatividad y a la cuántica. Cosa que a la cuántica pues la hicimos en una medida importante con uno de mis alumnos doctorandos, y de relatividad no se había hecho nada. Nada en cuanto a teoría. Bien, pues para ver un poco, puesto que estamos en Palacio, pues ahorro estas 190 páginas primero y tendríamos entonces que analizar el tratamiento dimensional de Palacios sobre la relatividad. Ya les he dicho que Palacios tiene un libro y la relatividad de Palacios en el análisis dimensional es un capítulo más de la física que para él es una. Y la teoría, bueno, llama a ese capítulo mecánica relativista, y a lo que tendría en su caso que haber sido en función de cómo ha ido la física, claro, física cuántica, pues él la llama, bueno, física corpuscular. Que como era, teníamos física atómica, física nuclear, física corpuscular. Pero bueno, es igual. La visión de Palacios, como la de todos los anteriores tratadistas de análisis dimensional, la física es una. Y vamos a ir construyendo por añadidos análisis dimensional. Este ha sido el tratamiento sin haber disfrutado en ninguna ocasión de una teoría que fundamentara esas conclusiones a las que se llegara, ¿no? Bien, sobre análisis dimensional, pues la actitud de Palacio ante Einstein también nos daría para mucho, pero creo que no ha lugar. Solo a decir que más o menos simultáneamente al análisis dimensional, eso es cuando desde Lisboa empezó Julio Palacios lo que Bru, Aguilar y nosotros mismos pues hemos podido llamar su cruzada antirrelativista. En el año 55 fallece Einstein y es cuando él tiene la primera edición de su, bueno, aparece en el 56, pero vamos, está fechado en el 55 el prólogo. Bien, en nuestra condición de discípulos del maestro Julio Palacios, a la luz de sus ideas inconclusas, hemos logrado resolver la cuestión mediante la teoría dimensional expuesta. Don Julio cayó en la trampa del olvido de la teoría física concreta, de cada una de las teorías físicas, en las que unas magnitudes jugaban el papel de elementos primarios de la misma para asumir, esto quiero repetirlo, la creencia de la física como una. La física como una. Y la una única física tiene como núcleo ineludible la filosofía y la matemática de la física clásica. Con esto se ha hecho todos los análisis dimensionales y todas las teorías de magnitudes, como si la física clásica, esa que va de Newton, integrando a Maxwell con dificultades, pero integrando a Maxwell y elevado a la máxima categoría filosófica y cultural por Kant, y por tanto a la Ilustración. Sobre eso es sobre lo que se ha hecho todo lo de análisis dimensional y todos los experimentos y modelos, ¿no? Bien, tiene como núcleo ineludible la filosofía y matemática de la física clásica. Entonces, escribiría en su Relatividad, Nueva Teoría, libro del año 60. Aprovecho para darte las gracias por habérmelo dejado en Santander cuando estaba acabando esto como referencia. Sea como fuere, dice Palacio, ya no se puede decir que tengamos que renunciar a las nociones newtonianas del tiempo y del espacio. Firme a su fidelidad newtoniana de la física clásica, en su capítulo sobre la relatividad, pues hace esto. Más adelante se reafirmaría en su creencia dedicando un extenso parágrafo a la rehabilitación de la teoría de Newton. Su atrevimiento, podríamos decir, carente de precursores a los que citar y o criticar, y presupuestamente de sucesores,
ha incitado nuestro estudio, que supone el de su obra. Palacios, que ha concebido, ya esto lo digo yo, que ha concebido el análisis dimensional como teoría, no siente que precise ninguna modificación ni complemento. Actúa con él, sin más consideraciones, como método para la resolución de problemas en una única física. Su capítulo de relatividad pues no es más que hacer lo mismo para llegar a la conclusión que con el sistema de la física clásica se resuelven los problemas, no pone ningún problema de relatividad concreta. La relatividad tiene su gran aplicación en la visión cosmológica actual, eso de lo que nos gusta hablar tanto, ¿no? La cosmología actual, no de un conjunto de problemillas concretos como la física clásica, ¿no? Pero bueno, en esas estamos, ¿no? Bien, pues aquí podríamos entonces pues, estar hablando. Dice él también, por dejaros más o menos clara alguna de las cosas, hemos visto, para construir el sistema dimensional de la relatividad, hemos visto que en mecánica relativista intervienen las mismas magnitudes. Hay que tener fe, ¿eh? En mecánica clásica. Estamos en el año 50 y tanto, ¿eh? No olvidemos que durante el siglo XX ha habido etapas einsteinianas y etapas anti-einsteinianas, y que estaba más de medio mundo en el campo de la física viendo a ver cómo se tiraba para abajo a Einstein también, y que no pensemos que el único antirrelativista era Julio Palacios, sino que hubo momentos. Hoy sabemos que con eso solo no basta, pero estamos a la espera de detectar lo que pudieran significar ondas gravitacionales frutos del Big Bang. Ya hemos detectado ondas gravitacionales de choques entre agujeros negros o estrellas de neutrones, ¿no? Ya hemos detectado ondas gravitacionales, pero estamos todavía a la espera de detectar las que tuvo que haber producido, en su caso, el Big Bang, si es que el Big Bang existió, hablando críticamente de la visión que tenemos hoy de la cosmología. Bien, también es el mismo número de ecuaciones fundamentales, que siguen siendo, esto es verdad en su planteamiento, relaciones de proporcionalidad entre potencias de magnitudes previamente definidas. Finalmente, todas las definiciones de magnitudes secundarias, estas como son definiciones, da igual para una teoría que para otra, cumplen el requisito de homogeneidad. Podrá, pues, conclusión de Palacios, utilizarse el mismo sistema dimensional que en mecánica clásica. Y tan solo será preciso tener en cuenta la intervención de la velocidad de la luz como constante universal. Bueno, entonces, pues sigue, ¿no? Cabría preguntarse, pues muchas cosas, ¿no? No es de extrañar que su conclusión rece así. En general, la aplicación del método, miren por dónde, porque aquí ya hay método y solo método en él, la aplicación del método dimensional a los problemas de mecánica relativista conduce a soluciones muy vagas. Esto, digamos, es el remache. No podía llegar a más, porque no ha entrado, ¿no? Bueno, consideraciones complementarias, consideraciones críticas, podríamos seguir. Bueno, yo vuelvo a insistiros en que el problema no de Palacios solo, que Palacios es el que dentro de este planteamiento es el que ha tenido la extraordinaria luz de que hay que construir una teoría física formulando unas leyes matemáticas para aplicarlas a las teorías físicas. Bien, Palacios se ha manifestado como creyente en que la física es una, creencia ciertamente respetable, aunque en ciencia pueden rebatirse las ideas, el valor de los principios y las interpretaciones que se conceden no solo a los fenómenos, sino que obviamente también a las propias teorías. Bueno, el problema de Palacios, como de todos, es que física es igual al conjunto de las teorías físicas sin más, ¿no? Hablando de la teoría de conjunto, que es lo que hablan los. Mi punto de partida es que la física es un conjunto de teorías físicas
que es de unas teorías físicas o un subconjunto de ellas son las clásicas, otros subconjuntos son al menos la relatividad especial de Einstein, 2, la relatividad minkowskiana y 3, la relatividad general de Einstein. Y por otra parte, las teorías cuánticas. Y que en cada uno de estos planos teóricos pues hay que disponer de un esquema teórico que nos pueda llegar a los conceptos de dimensiones de las distintas magnitudes que en unos y otros aparezcan, ¿no? Bien, pero el punto de vista de todos los estudios de análisis dimensional es que la física ha sido una. Palacios pretende la sumisión, o al menos el encaje, de todo lo nuevo en física, relatividad y cuántica. Esta se llama, o la he llamado el análisis dimensional ante las grandes revoluciones, relatividad y cuántica en la física del siglo XX. Ya todo esto es novedad, muy densa. Bueno, podríamos seguir por ahí, pero bueno. ¿Cuál es el análisis de tratamiento de Palacios sobre lo que llama la física corpuscular en su análisis dimensional al que me he referido antes? El capítulo 19 de su análisis dimensional lo titula, como hemos visto, y lo considera un capítulo más, es de la física, el capítulo 19. Bien, es importante, aquí en la presentación nos has dicho que estudió matemáticas y física, ¿sí? Las carreras allá por 1901, 2, 3, 4, 5 del siglo pasado en matemáticas, en Barcelona, que es donde estudió, pues era carrera de físico-matemáticas. La carrera de física como tal es de los años 40. Había físico-químicas y físico-matemáticas. No es que propiamente hiciera matemáticas y física. Esto es para que no les echemos más responsabilidad de la que pudiera tener, ¿no? Bien, entonces vino aquí a estudiar el doctorado con Blas Cabrera. Y Blas Cabrera es el que, para lo que necesitaba Blas Cabrera de estudio de magnetismo de la materia, necesitaba criogenia, y es por lo que fue con Cameron a poder disponer de temperaturas inferiores a los menos 220. En menos 219, donde hizo un conjunto de trabajos preciosos con Cameron precisamente allí, donde conoció a Ehrenfest y a Vanageva. Ehrenfest pues, es el primer gran matemático que se enfrenta al estudio de las teorías de las ecuaciones generales de la teoría general de la relatividad. Esas ecuaciones que a mí me gustan tanto porque son tensoriales, que ha sido como mi tarea como matemático a lo que me he dedicado más, ¿no? Al análisis tensorial. Bueno, pues esto iba para decir que de la relatividad más o menos se había olvidado. Cuando Einstein en el año 23 viene a España y Blas Cabrera le va a contestar a Einstein el discurso de ingreso como académico correspondiente de honor en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, Einstein, Blas Cabrera dice, de relatividad no, vamos a hablar de lo que Einstein ha hecho al margen de relatividad. Cuando prácticamente ya, la primera década del siglo, pues Einstein había dejado ya de estudiar, siendo figura inicial de la cuántica. Bueno, con esto lo que quiero decir es que en el año 32, cuando Julio Palacio ingresa en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, pues entonces su discurso lo titula Mecánica cuantista. Sorprende. Mecánica cuantista. Es decir, que sabía. ¿Cuánto? Pues bueno, de matemática no sabía mucho, si queremos decirlo así, o no sabía todo. La física cuántica ciertamente es harto difícil por lo que llamamos magnitud de física en cuántica entre observables operadores hermíticos en espacios de Hilbert, etcétera, es muy complicado. Pero es que en el mismo año 32 es cuando Zubiri escribe su gran trayectoria sobre la nueva física
¿no?, donde explica filosóficamente, sin hacer uso en absoluto de la matemática, en qué consiste la nueva física del átomo y en qué consiste la física. En el año 32 es cuando le dan el premio Nobel a Heisenberg. En el 33 se lo dan a Schrödinger y a Dirac, los tres que pasan por ser los principales creadores de la mecánica cuántica. Es decir, que ha tenido la osadía, no solo la valentía, esto es importante cuando no se lanza al ruedo de inventar algo, la osadía de meterse con la física cuántica en el año 32. Cuando Einstein, con carácter, con nota de que es del año 21, aunque se lo dan en diciembre del 22, el premio Nobel, y él se entera cuando está en Japón, antes de venir a España, 3 meses antes, pues no se atrevió el Comité Nobel a darle a Einstein el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Entonces, pues el Comité Nobel, habían pasado ya pues nada más que 10 años, nada más que 10 años. Pues en esos 10 años el Comité Nobel se ha atrevido a 3 teóricos, y teóricos de donde los haya, los creadores de física cuántica, a darles el premio Nobel. Heisenberg, a Dirac, a Schrödinger. Bueno, pues Palacios, que su discurso de ingreso es mecánica cuantista, bueno, pues aquí la mecánica cuántica es física corpuscular y va a explicar unas cositas de eso que llamamos la precuántica, es decir, la física del átomo. Y no del átomo tampoco, aquí sí ya, pero en el año 32 todavía no se había descubierto el neutrón, no se sabía nada del átomo. Hasta el año 32-33 no es cuando Chaudy descubre el neutrón, ¿no?, con aquella expresión tan impresionante que en el Congreso dice: señores, los físicos ya podemos dejar de hacer física, porque la física ha muerto, ¿no? No solo hubo un gran filósofo que dijo la metafísica ha muerto y Dios ha muerto, sino que nosotros podemos decir la física ha muerto, porque ya conocemos de qué está hecho todo: protones, neutrones y electrones. A final de ese mismo año empiezan a hacerse ya unos estudios en la atmósfera y empezamos a conocer la siguiente familia de partículas elementales, lo que llamamos hadrones: muones, piones, cauones. Bien, pues en este tratamiento sobre la física corpuscular, pues para Palacios es un capítulo más de la física y prácticamente nada, ¿no? Al elegir el tema de mi discurso he pensado más en vuestros grandes merecimientos, los demás académicos, que en la escasez de mi fuerza. He querido daros con ello una prueba de cómo estimo el inmerecido honor que me habéis dispensado al elegirme, reconociendo que el asunto está muy verde y sobre todo que decir que la física cuántica ya en el año 32 puede establecerse, pues va a recibir posteriormente eso. Cuando al escucharme podáis apreciar mi falta de aptitudes para abordar asunto tan difícil, os ruego que tengáis en cuenta que si me atreví a ello fue por el deseo de presentarme ante vosotros con algo digno de vuestro merecidísimo prestigio. No había nadie allí que supiera nada de lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero esta valentía, esta osadía, este valor, pues es sumamente importante. Bueno, el sistema dimensional de Palacios para la cuántica, pues es lo mismo, ¿no? A lo largo de este libro hemos intentado probar que las dimensiones de las magnitudes primarias no derivan de sus definiciones instrumentales, sino del grupo de ecuaciones fundamentales de cada teoría. Esto que está persistente, pero no se realiza. Esto es importante. Y del criterio que sirve para suprimir las constantes universales superfluas. Palacios no puede consentir que no sea aplicable el análisis dimensional, ¿no? Yo tampoco. Bueno, por eso después de hacer mi teoría dimensional me he enfrentado a ver cómo se mete con la relatividad y cómo se mete con la cuántica, ¿no?
y retuerce su razonamiento para salvarlo de manera sorprendente. Y como sobre los corpúsculos debe construirse toda la física teórica, la nueva física, toda la estructura dimensional se vendría abajo. Entonces, pues sigue reflexionando, ¿no? En consecuencia, esto lo digo yo de momento, de manera arbitraria, para salvar de la catástrofe la situación en que quedaría esta teoría fundamental, sin el menor apoyo, firma, o no tiene más remedio que afirmar. Es fácil ver que no solo ocurre tal catástrofe, sino que en el mundo de los corpúsculos rige exactamente el mismo sistema dimensional que en los restantes capítulos de la física. Por lo cual, dejamos presupuestamente resuelto todo. Y con esto sí se mete a resolver algunas pequeñas cuestiones. Bueno, yo creo que a la espera de que esto, espero que sea pronto, ¿no? Pues pueda meterse directamente con ello y de que en los próximos números de medida pues vayan apareciendo estas teorías de las leyes y esta teoría de las magnitudes, perdón, de las teorías físicas y esta teoría del concepto de dimensión, pues después ya pondremos la aplicación de la teoría. Pues venga, tenemos un coloquio. Bien. Abrimos entonces el coloquio o un momento antes quizás, porque dije que quizás fuera conveniente saber por qué estamos reunidos aquí ahora. En el Comité de Metrología pues celebramos nuestras reuniones plenarias pues, cuando procede, ¿no? Y entonces en una de ellas el profesor Ángel María Sánchez Pérez, que es el catedrático ya emérito, bueno, en realidad ahora mismo ya está jubilado, de una asignatura que no sé exactamente qué nombre era, pero el equivalente a... Sí. Ahora no está, pero Bueno, Está ahí, sí, el penúltimo. Exactamente. Sí. Básicamente la idea era más o menos la misma, la de fundamentos físicos de las técnicas, sabiendo que nuestro compañero en el Comité de Metrología, y vaya compañero que tenemos, el amigo González de Posada, es un experto en estas cuestiones, digamos que le retó amablemente a tomar la palabra en una jornada o en las jornadas que hagan falta respecto al análisis dimensional. Y por eso, eso que fue aproximadamente, digamos que hace 5 o 6 meses por lo menos, pues lo ha estado elaborando y por eso hoy pues estamos aquí. Entonces, independientemente de eso, o quizás como consecuencia de eso, el Comité de Metrología, que tiene una excelente relación con el Centro Español de Metrología, pues edita una revista que se llama Emerita. Esa revista, que está en español, tiene una periodicidad de 2 números al año y entonces en el último número, que ha sido el número 25, ha aparecido la contribución a la que el amigo Paco se refería y cuyo nombre es Teoría Matemática de las Magnitudes Físicas, fundamento del análisis dimensional. Esto que yo estoy poniendo en pantalla, pues es esta revista a la que me estoy refiriendo, es una revista simplemente, quiero decir que solo en ordenador, no está en papel. Entonces, a partir de ahí, pues hemos hecho un trabajo, pues no sé, a lo Gutenberg, de poner todo lo que había aparecido y creo que no nos hemos equivocado. Entonces, aparece como es natural en los famosos resúmenes, luego el abstract, porque de la revista también es el abstract, y luego ya todo el desarrollo con sus notas a pie de página, no al final del documento, como es característico de los documentos en ordenador. Al final me he permitido poner una pequeña semblanza de Paco, en vez de las 200 páginas a las que antes os amenacé, y finalmente terminamos con esto que es el logotipo de nuestro Comité de Metrología y del Centro Español de Metrología.
Esto es lo que quería decir, pero creo que valía la pena porque... Y entonces, hay que agradecer al doctor González de Posada el trabajo que ha hecho y también hay que agradecer al doctor Ángel María Sánchez Pérez por haber dado lugar a que esta jornada que estamos teniendo aquí pues haya tenido lugar. Y yo por mi parte creo que no debo abusar de la palabra. Esta separata se va a repartir ahora entre los que estamos aquí y el que quiera preguntar algo, ¿verdad? Bueno, ¿no? Una reflexión Bueno, sí, sobre algo que está extendido y es la creencia de que el premio Nobel Einstein, ¿por qué se lo dan? La cita textual dice, por sus contribuciones a la física teórica y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. En esa primera parte, que yo lo he pensado bastantes veces, por sus contribuciones a la física teórica, ahí se estarán refiriendo a la teoría de la relatividad. Eso es un pensamiento. Tienes derecho. Esa no es la cuestión, claro. La cuestión es que el año 14, todo el mundo, estamos hablando ahora de historia de la ciencia, no de análisis dimensional ni el palacio. Uno lleva detrás de la historia de la ciencia. En el año 14, cuando Einstein se ha divorciado y ha pactado con su exmujer ya, la separación, le ha prometido el premio Nobel. Entonces, dentro de ese ambiente de Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Europea, como queramos llamarlo, ¿no? Está en esa tesitura de que ya que lo han llamado es profeso para Berlín, lo han hecho académico de ciencias de Berlín, y ya es el gran Einstein, ¿eh? Y eso que en ese momento todavía no nos ha dado la relatividad general, que esto es de noviembre del año 15. Pero bueno, desde ese momento se está pendiente de eso. Y resulta que no se le da. Bueno, y no se le da el 15, y no se le da el 16, ni el 17, ni el 18, ni el 19. Para gloria de Einstein, cuando ya por fin, a final del año 22, le dan el del 21, porque en 21 no se concede, en el 22 se conceden 2, y entonces se le da a Einstein, ¿no? Pues sin ninguna duda, sobre todo el comité, pues estaba el tema, cómo es que todavía no le hemos dado. En el año 19 es cuando, con más verdad o menos verdad, porque eso no está demostrado tampoco, Eddington, en la doble organización de una experiencia directa en Brasil, uno con Crommelin, con el que estuvo Julio Palacio en Leiden, y por otra parte él en África, han detectado, dicen ellos, que han detectado que efectivamente la luz de una estrella que estaba opacada por el Sol se ha curvado. Eddington vuelve a Londres y dice, Einstein tiene razón, la luz se curva. Y a partir de ese momento, Einstein es el mayor, más importante físico, y detrás de físico pues del mundo, lo que queramos. No tienen más remedio. Pero entonces, si no quieren decir nada de la teoría de la relatividad, como muy bien dice Albino Arena, ¿eso quiere decir? Pues eso puede querer decir eso, o precisamente es la cobardía de no atreverse a decir que la gran gloria. Por supuesto que el efecto fotoeléctrico solito, uno de los grandes acontecimientos de lo que llamamos física precuántica, fue el efecto fotoeléctrico. ¿Cómo que no? Pero no se atrevió el Nobel. Primero, a no dárselo ya. Y segundo, a decir que el papel. Sin embargo, con los de la cuántica sí, que esto es lo que es sorprendente. Porque la mecánica matricial de Heisenberg y la mecánica ondulatoria, las dos teorías básicas con las que estamos manejando de la física cuántica, son mucho más etéreas por el referente al que van que la relatividad, eso sin duda.
Bueno, Palacios todavía no se lo han dado. A Palacio no, ya no al lugar. Pero nosotros solo tenemos que seguir dando. Más preguntas, más reflexiones. Si no hay ninguna pregunta más, agradecer a Francisco González de Posada para mí, entretenidísima charla e intervención, y que yo espero que esto se vuelva a repetir más completo y sobre todo que el Comité de Meteorología siga organizando jornadas y conferencias de este tipo que me parecen interesantísimas. De verdad. Pues muchas gracias. Bueno, Buenas tardes. Que me convoquen, os invito. Sí, sí. Hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. claro. Nada, Muchas gracias. ¿Se puede conseguir en algún sitio? En Amazon tienes mucho, ya de segunda mano, vamos, de segunda mano, o a lo mejor sin abrir. Sí. Libreros. En Amazon, Sí, en Amazon. pero lo mejor hoy es Amazon, Es Amazon. o lo más sencillo. En Amazon consigues. Esta es la segunda edición. Además, si no lo encuentras en un mes, al mes siguiente lo vuelves a pedir porque Sí, sí, aparece sí, lo tienes todo lo que quieras. A libreros. A la calle. Pues sí, igual, el librero hay.